Perfecto, querido Sergio, a la hora que Recording gustes. in progress. Empezamos, Marco, a grabar, por favor. Compañeras y compañeros de La Fuente, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, senadora Kenia López Rabadán, por acompañarnos este día. Iniciaríamos con la contramañanera de los lunes, aún en día inhábil, aquí estamos. Tiene la palabra para iniciar la senadora López Rabadán y posteriormente arrancamos con sus preguntas, que son varias y variadas. Gracias, senadora, tiene usted la palabra. Buen día. Muchísimas gracias, buenos días, por supuesto, incluso este día que es un día feriado. Muchas gracias a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenidos a la contramañanera, donde exigimos que la 4T deje de violar los derechos humanos de los mexicanos. Llevamos 11 días de que se hizo pública la investigación hecha por latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y no hay una sola autoridad que diga que va a investigar esta red de corrupción. El presidente de la República solamente ha agredido a quienes realizaron esta investigación, pero no ha desmentido ninguna de las afirmaciones. Incluso, hoy se sabe que la empresa Baker Hughes tuvo diversas ampliaciones a su contrato inicial con Pemex y recibió más de 190 millones de dólares sin que el Consejo de Administración las aprobara. Pero la corrupción en este gobierno no para ahí. Ese servidor público que firmó estas ampliaciones ahora dirige el Consejo de Administración de Deer Park, la refinería que compró Pemex en Texas. ¿Cuántos contratistas más tienen cercanía con la familia presidencial? ¿Cuántos beneficios más reciben y seguirán recibiendo la familia del presidente, específicamente el hijo mayor del presidente? Ante estas dudas, es necesario que la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, investigue la red de servidores públicos y también los no servidores públicos que están coaligados para recibir beneficios de Pemex o de alguna otra empresa del gobierno federal. En otro tema, los gobiernos de Morena han sido sumamente irresponsables en el manejo de la pandemia. Han puesto en riesgo la vida y la integridad de millones de mexicanos con sus malas decisiones. Y aquí, en la capital del país, utilizar a los ciudadanos como sujetos experimentales para aprobar medicamentos sin aval es claramente homicida. Sí, lamentablemente, el gobierno de la señora Claudia Sheinbaum repartió, entre otros, un antiparasitario llamado ivermectina como tratamiento contra el COVID-19. Sí, la ivermectina. Muchos supimos que había un rumor sobre que podía ayudar contra el COVID, pero de un rumor a hacerlo política pública para dárselo a la gente, de verdad, es no tener límites en el gobierno. Imagínense qué tan irresponsables fueron en la Ciudad de México que pese a que la OMS, la OPS y hasta el subsecretario López-Gatell insistieron en que este no debía ser utilizado como tratamiento contra el COVID, aquí en la capital del país lo dieron a 200,000 personas infectadas como parte de una política pública. Eso sí, se gastaron más de 29 millones de pesos en comprar un medicamento inservible. ¿Quién o quiénes se vieron beneficiados de esta adquisición? Es algo que deberá ser investigado de manera urgente, objetiva e imparcial por la Fiscalía de la Ciudad de México y la Contraloría también de esta capital. No cabe duda que son peores de lo que pensábamos, porque son corruptos y además son letales. Sin evidencia, sin control, sin conocimiento informado y sin seguimiento, dieron una medicina como ivermectina a los capitalinos sin ser un medicamento contra el COVID. Esto es una muestra de la irresponsabilidad de este gobierno, de la falta de conocimiento y del abuso del poder. Es inadmisible que Morena haya experimentado con los capitalinos. Por ello, desde este espacio le exigimos a la Fiscalía de la Ciudad de México y a la Secretaría de la Contraloría Capitalina que investiguen la compra y la distribución de la ivermectina y en su caso nos diga quiénes son los responsables y cuál será la sanción ante semejante irresponsabilidad.
Y a la jefa de gobierno le hacemos un llamado para que no cierre los ojos ante esta irresponsabilidad de sus colaboradores y sean separados de sus cargos mientras se lleva a cabo una investigación. Estos hechos no deben quedar impunes. Morena a nivel federal y en la Ciudad de México habrán de ser juzgados por la historia y por las instituciones en este pésimo manejo en la pandemia. Muchas gracias. Vamos con sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Iniciamos con Silvia Arellano. Silvia le pregunta, a pesar de las críticas y a un mes y medio de su inauguración, autoridades de la 4T afirman que el aeropuerto Felipe Ángeles es muy seguro. ¿Su bancada podría solicitar un peritaje internacional o investigación para garantizar la seguridad de los usuarios? Rafael Isla, supervisor de la Torre de Control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de la AIFA, asegura y del AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, aseguró que el Aeropuerto Felipe Ángeles podrá operar con el 100% de seguridad, aún en condiciones de visibilidad reducida, neblina, niebla, bruma, polvo, tolvanera o lluvia muy fuerte. Bueno, decir que por supuesto nosotros como bancada en el Senado de la República acudiremos a cualquier instancia, ya sea nacional o internacional, para garantizar que el aeropuerto no ponga en riesgo la vida de los mexicanos. Claramente lo hemos dicho, es un aeropuerto que desde nuestra perspectiva no cumple con las expectativas de los mexicanos. Pero el tema no solamente es de forma, sino también de fondo. Hubo una necedad por parte de este gobierno para querer pues destruir lo que ya se había construido con antelación, y en esta necedad poner en riesgo la vida de los pasajeros sería totalmente irresponsable. Por supuesto que nosotros estaremos acompañando, y ya es claro, ya hay muchísimas voces que lo están diciendo, estaremos acompañando si hay la necesidad de acudir no solamente a organismos nacionales, sino internacionales. Digamos, esta obsesión, esta negativa sistemática del presidente de la República de hacer cosas para mejorar, para avanzar como país, para ser incluso íconos a nivel internacional, pues pareciera que no lo quiere. Lo que él quiere es retroceder incluso hasta el siglo pasado. Así es que nosotros estaremos dando seguimiento a este aeropuerto, que a todas luces, cuando menos lo que se puede ver es que hay un nido de malas decisiones y hay un nido de, por cierto, malos manejos en términos administrativos. Así es que estaremos dando seguimiento puntual. Claro que sí. Lo hacemos no solamente por un tema de responsabilidad como oposición, sino también pues, para proteger la vida de los pasajeros nacionales e internacionales que estarán transitando en este aeropuerto. Hemos visto cómo va a ser incluso más caro solamente llegar de aquí de la Ciudad de México al aeropuerto, más caro que los propios boletos de avión. El presidente de la República ya sabemos que que tiene una necedad, una alta necedad en los temas que él se propone, y qué lástima porque pues, claramente se ve que no se percató nunca solamente del tráfico brutal que hay que vivir para llegar de Tlalpan, de Coyoacán, de Miguel Hidalgo al nuevo aeropuerto. Imagínense ustedes si vienen de otras entidades federativas o incluso de otros países. Muy lamentable, pero bueno, desafortunadamente lo tendremos que vivir, pero hay que acompañar para que la vida de los pasajeros no esté en riesgo. Gracias, senadora. Tengo dos preguntas en el mismo sentido, se las leo juntas. La primera es de Israel Aldave. Le pregunta, ¿en qué sentido votarán la ratificación de los nombramientos de exgobernadores del PRI como embajadores y el de Jesús Rodríguez, propuesta para representar a México en Panamá? ¿El bloque de contención los votará en contra? Y también Gerardo Segura, sobre el mismo tema, dice, ¿ratificarán embajadores no aptos para el cargo como la nueva para Panamá, Jesús Rodríguez? ¿No representa eso un insulto para Panamá? Bueno, primero que nada decir que claramente por este gobierno hay un desprecio por la carrera
en el servicio exterior. Sabemos que hay muchísimos jóvenes, mujeres, hombres que están estudiando, que se están preparando para trabajar en el servicio exterior en las distintas instancias pues, que el gobierno tiene a lo largo y ancho de todo el planeta. Pero el presidente sabemos que tampoco le gusta pues, la gente formada académicamente, la gente con talento, la gente que pueda aportar para esta administración. No le gusta, a él le gustan subordinados, a él lo que le gusta solamente son aplaudidores. Y qué lástima, porque pues en el extranjero deberían de conocer a muchas mexicanas y a muchos mexicanos que son absolutamente talentosos y que se han formado para ello en el servicio exterior. Claramente en el grupo parlamentario del PAN hay una negativa de muchos de los integrantes porque no queremos acompañar a perfiles como pues, los priistas o los exgobernadores que de manera entreguista bajaron las manos y claudicaron a defender su propio Estado para entregar el poder y para buscarse un mejor cargo. Me parece que eso, pues además es antiético, no solamente es un asunto de partidos, me parece que eso va contra la ética y la honorabilidad. Defender lo que uno cree y perder es entendible. Han perdido todos en todos los partidos políticos, pero entregar el poder por un beneficio particular, eso me parece que es una vergüenza y es muy poco honorable. Así es que espero pues que la mayoría de los integrantes del bloque opositor pues no avalemos ese entreguismo que se dio solamente por un beneficio personal. Yo creo que la gente ya está cansada, ¿no?, de ver los beneficios personales de los políticos. Pasar de Copilco a Houston es increíble, ¿no? Es la única transformación que creo que ha tenido este gobierno, pasar de Copilco a Houston. Qué mal que un gobernador o un servidor público de otro partido tire los brazos para que el gobierno siga teniendo más poder, porque este gobierno pues, no solamente es poderoso, sino además es ineficiente y además es mortal. Gracias, senadora. Gerardo Segura le pregunta también, ¿considera que la reforma energética podría tener que ver con el caso del hijo del presidente y el tráfico de influencias en ese caso? Así como la insistencia sospechosa de Manuel Bartlett para aprobarla. ¿Debería frenarse la reforma hasta que se aclare el caso del hijo del presidente? La reforma energética es claramente dañina para el país, es tóxica para los mexicanos. Hemos dicho que es una reforma que va a generar energía cara y energía sucia. Y a la par de eso, pues por supuesto que hay muchísimas cosas más que se pueden criticar. Empoderar más a Bartlett es una vergüenza como país. Que haya contratistas de este gobierno que beneficiándose de contratos multimillonarios en dólares le den privilegios a la familia del presidente de la República es una vergüenza histórica. Están claramente derrotados en términos éticos, son claramente perdedores en términos éticos este gobierno, así es que ojalá y la reforma energética no pase por el bien de los mexicanos. No se oye, Sergio. Gracias. Perdóname, senadora. Gerardo Segura nos hace dos preguntas más muy directas. Dice, la Corte está tomada para el servicio del presidente. ¿Qué hacer para evitarlo? Lamentablemente, algunos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación piensan que son subordinados a López Obrador. Y qué lamentable, porque un ministro o una ministra tiene tanto poder y su poder tendría que ser ocupado para defender la Constitución, no para quedar bien con el régimen en turno. Ojalá
los ministros y las ministras entiendan la trascendencia de su valentía en esta etapa de nuestra vida democrática. Ojalá y sean mujeres y hombres valientes, y más allá de quedar bien con el régimen o más allá de quedar bien con López Obrador, puedan defender cada uno de sus votos. Eso sería extraordinario y sería un gran contrapeso en este país. A las ministras y los ministros les han elegido la mayoría de los partidos políticos. No pudieron llegar solamente con el partido de Morena. Tuvieron la posibilidad de estar hoy sentados en esos grandes espacios de decisión gracias a los votos de todos los partidos. El día que entiendan eso los ministros, probablemente podrán ser libres y podrán tomar mejores decisiones. Y sus decisiones deberían ser defender la Constitución y defender los derechos humanos de los mexicanos. Gracias, senadora. Finalmente, de Gerardo Segura. Dice, quieren desaparecer al INE para acabar con la democracia. ¿Lo permitirán? Por supuesto que hay una clara violentación desde el gobierno a los organismos constitucionalmente autónomos, al INE y a varios más. Los quieren minar, los quieren disminuir por algo muy elemental y terriblemente lastimoso. Porque entre menos poder tengan las otras instituciones, más poder tendrá el presidente de la República, y eso es terrible. Así es que nosotros seguiremos defendiendo al INE y seguiremos defendiendo los organismos constitucionalmente autónomos. Nos den o no el triunfo, el INE le ha dado el triunfo a todos los partidos que ganan y entre ellos a Morena. Qué lamentable que hoy el presidente de la República esté obsesionado por lastimar y por minar esta institución que tanto trabajo nos ha costado construir como país. Pero que no se equivoque el presidente. No somos Cuba ni somos Venezuela. Vamos a defender nuestras instituciones y, por supuesto, seguiremos defendiendo a él. Gracias, senadora. Gerardo Cedillo le pregunta, ¿qué debe pasar con la agresión en contra de la Guardia Nacional en Guerrero por parte de estudiantes de la Normal Isidro Burgos? ¿Sus acciones deben ser castigadas o no? La alcaldesa de Acapulco dijo que el tráiler iba sin conductor y que hay que ser empáticos. Hoy AMLO habla de posibles infiltrados del crimen organizado. ¿Qué opina? Bueno, decir que es muy triste, es muy lamentable escuchar a la alcaldesa de Acapulco hablar, porque claramente hay una lejanía entre la necesidad del pueblo acapulqueño de tener un buen gobierno y este gobierno que ahora les tocó. Solamente decir, pareciera que en muchas ocasiones este gobierno es como el tráiler, ¿no? Va en punto muerto, no tiene dirección y por supuesto que y qué terrible que haya ese tipo de declaraciones de la alcaldesa, qué terrible que en Acapulco tengan que vivir este tipo de administraciones que no solamente son negligentes, sino además son irresponsables. Muchas gracias, senadora. Mayolo López le pregunta, ¿crece el escándalo de la residencia que ocupó el primogénito de AMLO? Después de los puntos de acuerdo que presentó la bancada, ¿qué otras acciones impulsarán para esclarecer este sainete? Bueno, decirte que los puntos de acuerdo ni siquiera se han discutido en el Senado de la República. Nosotros hemos ingresado diversos puntos de acuerdo. Hemos solicitado que la UIF, que la Fiscalía, que la Función Pública investiguen. Hemos solicitado una comisión de investigación sobre este tema y en la mesa directiva no se pudo tomar la decisión de abordar un solo punto de acuerdo la semana pasada en 2 sesiones. Pero no se puede ocultar el sol con un dedo, no se puede tratar de, desde el Senado de la República, hacer como que no pasa nada. Primero que nada, insistiremos en que esos puntos de acuerdo se discutan en el Pleno y se aprueben. Y evidentemente estaremos desde la trinchera, desde la palestra, pues argumentando algo que es muy claro. El discurso
de honestidad de este gobierno se ha caído. El discurso de no a la suntuosidad se ha caído, el discurso de no a la frivolidad se ha caído, porque claramente hay más investigaciones hechas, incluso la columna de Penilei que publicó Reforma claramente nos dice, y bueno, el mismo periódico de hoy, claramente se puede ver que esto tiene más tentáculos, que hay más, todavía más corrupción que se está conociendo paso a paso. Lo que es una vergüenza es que no haya una sola autoridad que hoy, que al día de hoy, haya dicho que se va a investigar. Ni una sola. Hoy le destinó el presidente de la República más de 16 minutos en la mañanera a denostar a los medios de comunicación, a Carmen Aristegui, a los medios de comunicación. Por cierto, eso es una irresponsabilidad brutal. Hoy México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Está matando a periodistas y el presidente de la República lo que hace es seguir agrediendo desde Palacio Nacional a los periodistas. El mensaje es muy desalentador. Bueno, 16 minutos le destinó a agredir a los periodistas y menos de 2 minutos a justificar la corrupción que hay en su familia. Claramente nosotros seguiremos desde el Senado de la República exigiendo que haya transparencia, exigiendo que haya una investigación y exigiendo que se defina la responsabilidad de servidores públicos y de no servidores públicos, también de ciudadanos, porque el argumento de que no son servidores públicos no los excluye de ser unos corruptos. Gracias, senadora. Magali Juárez le hace dos preguntas. La primera, el senador Ricardo Monreal reconoce que no le alcanzan los números para aprobar las reformas presidenciales, por lo que dice que comenzó a buscar acercamientos con otras fuerzas políticas como el PAN y el PRD. ¿Está garantizado que ningún senador de su partido sumará votos para aprobar las reformas así como las quieran el presidente? ¿Ya dialogaron con el bloque de contención para evitar que pasen así como están? No, por supuesto, el diálogo con el bloque opositor es permanente. Nosotras y nosotros estamos absolutamente conscientes de la trascendencia de nuestro voto y el bloque sigue firme y en el PAN seguimos firmes. No vamos a aprobar nada que vaya en contra de México y de los mexicanos. No vamos a aprobar nada que violente los derechos de los mexicanos. No vamos a aprobar nada que empodere a Bartlett y a la corrupción que hay hoy en Pemex. No vamos a aprobar nada que militarice a este país. Lo hemos dicho y por supuesto seguimos firmes. Gracias, senadora. También Magali Juárez le pregunta, el 2021 cerró con una baja en deportaciones y un incremento en el número de regularizaciones de migrantes por parte del gobierno mexicano. ¿Esto es posible? ¿Es suficiente o qué va a hacer México con el incremento de migrantes en territorio nacional? Nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones, yo particularmente como presidente de la Comisión de Derechos Humanos lo he dicho. Lo primero es garantizar los derechos humanos de los migrantes. Nadie quiere ser migrante. Nadie se despierta un día queriendo salir de su entorno para cambiar de clima, de comida, dejar a su familia, dejar todo en donde han crecido y se han desarrollado. Digamos, nadie quiere eso, pero se hace por una necesidad económica, una necesidad de inseguridad, una necesidad de buscar una mejor vida. Así es que nosotros seguiremos, por supuesto, insistiendo que se prioricen los derechos humanos de los migrantes, incluso de los migrantes mexicanos que tienen que salir de sus entidades para ir a otras o a cruzar el país para llegar a Estados Unidos. Hay que tener coordinación con Centro y Norteamérica, hay que tener, digamos, una prioridad en términos de migrantes como institución aquí en el país, hay que buscar en lo posible que este proceso de migración que tienen que vivir mexicanos o cualquier otro ser humano sea apegado a
derechos humanos, apegado a proteger sus derechos humanos y por supuesto pues que las instituciones mexicanas estén trabajando para que esto que sucede en todo el mundo y que además a nosotros también, digamos, nos toca vivirlo por la ubicación geográfica que tenemos, perdón, lo puedan hacer en mejores términos, en los términos más honorables para las personas que tienen que pasar por este proceso. Gracias, senadora. Finalmente está conectada Leti Robles de la Rosa, quien nos pide participar. Leti, tienes la palabra, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenos días, senadora. Muy buenos días. Hace unos días, este fin de semana, murió un joven de 18 años en uno de los reclusorios de Veracruz. Este joven de 18 años es uno de los miles de veracruzanos que han sido encarcelados por el gobierno de Cuitláhuac García por ultrajes a la autoridad. Según la versión oficial, esta muerte fue un suicidio del joven. Lo que le quiero preguntar, senadora, es si en este contexto de evidentes violaciones a los derechos humanos y evidentes abusos de autoridad por parte del gobierno de Veracruz, la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que ya tiene los expedientes de los 90 casos que recibió de abusos de autoridad en Veracruz, va a empezar a actuar en torno a estos casos. Y dentro de esa pregunta, precisar, senadora, si es posible que ustedes, la comisión, puedan avanzar en alguna ruta independientemente de si el voto de Morena los respalda o no. Gracias. Muchas gracias, Leti. Bueno, primero que nada, sí, decir que han sido ya recibidos los expedientes de la comisión creada o el grupo de trabajo creado en el receso del Senado de la República. Los hemos recibido ya y por supuesto que habremos de citar a la Comisión de Derechos Humanos a sesionar al respecto. Primero, para recibir, digamos, de manera formal esta documentación. No obstante, se habrá de distribuir a los integrantes de todos los partidos políticos integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. Pero sobre todo decirte que nosotros en la Comisión de Derechos Humanos, desde la presidencia, propondremos una ruta de trabajo que esperemos pueda ser acompañada por los integrantes del Senado, más allá de los partidos políticos. Lo que no puede suceder es que se violen derechos humanos en Veracruz y no haya autoridad o no haya autoridades que puedan, primero que nada, levantar la voz ante estos hechos. Yo sé que hay una mayoría de Morena en el Senado y hay una mayoría de Morena en la comisión, pero eso no obstará para proponer desde la presidencia que se tomen decisiones contundentes. Y la primera decisión, por supuesto, que habremos de tomar es cuál será el papel que la comisión defina de estos 90 casos. Son 90 casos de personas que desde sus entidades, digamos, desde su entidad, desde sus municipios, acudieron al Senado buscando justicia. Y esa es una obligación del Senado de la República, de la Comisión de Derechos Humanos y de todos los partidos políticos. Que el gobernador Cuitláhuac no piense que esto va a quedar en el olvido o va a quedar en un cajón. No, digamos, esta investigación, este análisis de las y los legisladores del Senado empezará desde la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Gobernación, espero, y lo podamos hacer de manera conjunta y lo podamos hacer de manera objetiva. Ambas comisiones tenemos la responsabilidad de dar respuesta a esos 90 expedientes, pero sobre todo ambas comisiones estamos obligados a garantizar que haya justicia en el estado de Veracruz. Lo que está pasando es inentendible. Ultrajes a la autoridad, dice el tipo penal. ¿Qué es un ultraje a la autoridad? Gritarle a la autoridad es suficiente para estar encarcelado. Es sin duda un retroceso en términos de derechos humanos, es un retroceso en términos de libertad de expresión, de garantía de justicia en este estado y por supuesto que nosotros estaremos desde la Comisión de Derechos Humanos, desde la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, pugnando y luchando porque en Veracruz haya justicia
y no haya represión. Hay muchos casos que se están, digamos, visibilizando. Este que tú comentas a propósito del el joven que fue encontrado muerto, y bueno, pues creer que fue un suicidio o suponer que fue un suicidio, me parece que es la salida más fácil, pero la más inhumana. Hay que investigar qué pasó adentro del reclusorio y por supuesto nosotros desde el Senado de la República seguiremos luchando y seguiremos pues, pugnando porque haya justicia. Justicia en ese estado es absolutamente necesaria. Hemos visto este fin de semana pues, el acompañamiento de diversas autoridades, de diversos actores políticos, pero sobre todo de la sociedad civil, de abogados, de personas que exigen justicia en el Estado y por supuesto en el Senado de la República acompañaremos esas, digamos, esas exigencias que pasan por reconocer algo muy elemental y es si no hay justicia en un Estado de la República, pues todos los demás derechos, todo lo demás que los mexicanos, que los veracruzanos aspiran, será muy difícil de conseguir. Así es que estaremos dando, por supuesto, respuesta puntual desde la Comisión de Derechos Humanos y esperemos que no le gane a la mayoría la necesidad de ocultar pues algo que esté sucediendo en el estado de Veracruz. Ojalá y las y los senadores de Morena sean suficientemente objetivos para, pues para dar respuesta a la gente que acudió al Senado de la República esperando justicia. Muchas gracias. Gracias, No senadora. gracias, Leti. No tenemos nada, no tenemos más preguntas registradas, senadora. Entonces, agradezco a compañeras y compañeros de la fuente que nos acompañaron y nos hicieron llegar sus preguntas y les estaremos enviando los materiales conforme vayan saliendo. Muchas gracias, que tengan buen día. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Yo sé que hoy es un día inhábil y por supuesto agradezco su presencia. Un abrazo, que tengan extraordinaria y saludable semana.